Muy buenos días, chicos y chicas. El día de hoy vamos a iniciar con la clase que tiene por tema termodinámica. Bueno, chicos, vamos a iniciar ahora con ¿qué es la termodinámica? La termodinámica es la rama de la física que estudia los efectos de los cambios de temperatura. Ahora, ya sea tanto que se dé en la presión o en un volumen en un sistema físico. Cuando nos referimos a un sistema físico, nos referimos a un material, un líquido, un conjunto de cuerpos, a un macroecosistema, entre otros. Ahora, cuando trabajamos de termodinámica, nos referimos desde un nivel macroscópico, que vendría a ser un nivel macroscópico, un nivel mínimo, 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 mínimo. Ahora, la raíz de termodinámica parte de termo, que significa calor, y dinámica, que significa movimiento. Por lo que termodinámica estudia el movimiento del calor en un cuerpo. ¿Qué es la termodinámica? El movimiento del calor en un cuerpo. Ahora, la materia va a estar compuesta por diferentes partículas que se mueven de manera desordenada. Ahora, la termodinámica estudia el movimiento desordenado de la práctica que radica fundamentalmente en el movimiento del calor de estas pequeñas partículas que lo conforman. Ahora, ¿qué estudia la termodinámica? En la termodinámica se estudian y clasifican todo lo que son los diferentes tipos de interacciones entre los sistemas termodinámicos. Ahora, un sistema termodinámico se caracteriza por sus propiedades, que siempre van a estar relacionadas entre sí con las ecuaciones de estado, ya sean sólido, líquido o gaseoso. Ahora, estas se pueden combinar para expresar la energía interna y potencializar los termodinámicos. ¿A qué nos referimos potencializar los termodinámicos? Cuando nos referimos a potenciar los termodinámicos, nos referimos a potencializar una escala termodinámica en la cual podemos trabajar, ya sea en la primera, segunda o tercera ley. Ahora, ¿cuáles son los principales elementos que tenemos en este estudio? Tenemos las leyes de la termodinámica, que son las que definen la forma en la que la energía puede ser intercambiada entre los diferentes tipos de sistemas físicos, ya sea a través de formas de calor o trabajo. Es decir, vamos a trabajar con el calor y con el trabajo. Ahora también tenemos dos puntos, lo que son la entropía y la entalpía. La entropía es una magnitud que puede ser definida para cualquier tipo de sistema concretamente. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que hace la entropía? Lo que hace la entropía es definir el desorden en el que se mueven todas las partículas internas que forman la materia, es decir, la energía cinética. ¿Qué es la entropía? La entropía es la energía cinética, que consiste en definir el desorden en el que se mueven todas las partículas de internas que forman la materia y que componen un cuerpo. A diferencia de la entalpía es una función de estado del sistema físico, que está considerado en realidad como la primera ley de la termodinámica, que en función a la entalpía adapta la forma de la diferencial de Q es igual a la diferencial de H menos diferentes tipos de valores. Es decir, que la cantidad de calor suministrada en un sistema siempre va a ser utilizada para aumentar la entalpía y hacer que un valor extremo o un trabajo extremo se realice dentro de lo que estamos evaluando. Ahora, con estas herramientas, la termodinámica describe cómo los sistemas, sobre todo todos los sistemas, van a responder a los cambios de calor en su entorno, ya sea desde un sistema básico de refrigeración hasta un sistema climático de calor. Ahora, en este caso, a medida que se va avanzando con la termodinámica, se trabaja mucho también lo que son los gases. Pero, ¿qué es un gas ideal o qué es un gas? Un gas ideal, porque es algo que se trabaja mucho en lo que es la termodinámica, es un gas teórico que siempre va a estar compuesto de un conjunto de partículas puntuales. Que ¿cuál es su misión o cuál es su idea? Son las que realizan un desplazamiento aleatorio. ¿Qué quiere decir esto? Que nunca van a interactuar entre sí, siempre van a estar dispersas, pero nunca van a estar juntas. Es decir, las partículas que lo componen no intercambian energía. El concepto de gas ideal es útil porque es el mismo que se incorpora en la ley de los gases ideales. Una ecuación que simplifica y que puede ser analizada mediante mecánica estadística, que es un punto que continúa termo, después del tema que estamos viendo hoy día, que es la termodinámica. Continuamos ahora con lo que vendría a ser cuáles son las leyes de la termodinámica. En sí existen tres leyes, pero también se considera el principio cero, del cual se parte que serían como una cuarta. ¿Sí? Partimos desde los principios de la termodinámica. Si lo vemos desde un punto
bibliográfico surgieron durante el siglo XIX, las cuales regulan sobre todo las transformaciones termodinámicas en su proceso. Ahora trabajamos 4. El primero es el principio cero de la termodinámica, que afirma que cuando dos sistemas interactúan estando en equilibrio térmico, comparten algunas de sus propiedades el uno con el otro y que pueden medírselas dándoles un valor numérico preciso. En consecuencia, cuando hay dos sistemas y están en equilibrio térmico y ingresa un tercero, estas en sí forman un equilibrio constante y una propiedad compartida de la temperatura. ¿Qué quiere decir esto? Que mantiene a todos en la misma temperatura, al mismo nivel. Luego pasamos a un primer principio termodinámico, que es la primera ley de la termodinámica, la cual afirma que un cuerpo, cuando se pone en contacto con otro cuerpo relativamente mucho más frío, se produce una transformación que conduce un estado de equilibrio entre ambas temperaturas de ambos cuerpos. Es decir, supongamos, cuando una persona recién se baña sale un poquito más fría y cuando una persona está acostada está un poco más caliente. Cuando ambas personas se tocan, pueden entre los dos, entre el frío y el calor, llegar a un punto medio en el cual se establezca una temperatura concreta. Ahora, el primer principio es, por lo tanto, un principio de conservación de la energía, este principio, en que cada máquina térmica o diferentes tipos, como lo podemos ver, comparte cierta energía que se transforma en trabajo y puede existir una mayor igualdad. Luego tenemos un segundo principio térmico, en el que hay varias declaraciones de la segunda ley de la termodinámica en las que todas son equivalentes y cada una afirma y enfatiza un aspecto particular. Primero, afirmamos que es imposible realizar una máquina cíclica que tenga un único resultado de transferir calor de un cuerpo frío a un cuerpo cálido, pero sin haber un cambio en ella misma. ¿Qué quiere decir esto? Que si, supongamos, hay algo que está frío y hay algo que está caliente y el caliente le da el frío para que cambien temperatura y ambas estén igual, o puede ser viceversa, ese que está dando va a sufrir un cambio sí o sí. Es algo imposible que no sufra un cambio al dar de sí. Eso es lo que enfoca la segunda ley. Y luego tenemos el tercer principio de la termodinámica, que es en el que está estrechamente relacionado con los casos que se consideran a partir del sentido de afirmarse que es imposible alcanzar el cero absoluto como un finito de transformaciones. Cuando hablamos del cero absoluto es una temperatura dada en la cual es muy poco probable llegar a ella. ¿Por qué? Porque existe una definición precisa de la magnitud llamada la entropía, que ya lo hemos mencionado, que adicionalmente a la tercera ley de la termodinámica establece que la entropía para un sólido perfectamente cristalino es 0 grados Kelvin, y 0 grados Kelvin es 0 grados. Pero este principio de la tercera termodinámica lo utilizamos en solo ejemplos o ejercicios, en la mayoría, en los que trabajamos con los grados Kelvin. Hay otros ejercicios en los que podemos trabajar grados centígrados. Ya hemos trabajado lo que es la calorimetría, pero la calorimetría es algo base de lo cual partimos para poder llegar a la termodinámica. Por eso lo dejamos como uno de los últimos temas. Bueno, chicos, a continuación, en base a esta teoría, primero van a tener que responder las 8 preguntas. Y en nuestra siguiente clase vamos a trabajar ya pequeños ejercicios adaptando, según las leyes, cada una de los principios de la termodinámica. Bueno, chicos, esta es la primera parte de la termodinámica. Continuamos en la siguiente clase. Espero verlos. Eso ha sido todo por hoy. Recuerden realizar su resumen del tema y responder las 8 preguntas de abajo. Esa sería toda la clase del día de hoy. Sin más que decir, hasta luego. Bye, bye.